Como el programa me pide que vaya comparando con los derechos personales, lo voy comparando. Los derechos personales ¿son números clausus? No, son de creación ilimitada. ¿En los derechos personales rige el orden público por regla? No. En los derechos personales, ¿qué rige? La autonomía de la voluntad y el principio dispositivo, es decir, normas subsidiarias o supletorias. En cambio, en los derechos reales, ¿qué rige? El orden público, es decir, normas de qué tipo? Imperativas. Claro. Esta ya tenemos una primera parte del tema ya resuelta. ¿Comprenden por qué usted en derechos personales se puede permitir una especulación oral? Usted en una mesa de derechos personales puede permitirse una especulación. Te voy a explicar por qué pasan las cosas que pasan en reales. Uno puede, en la mesa de un derecho personal, imaginar, especular. Es decir, rasgar alguna cuerda. En los derechos reales no, porque cuando la norma es imperativa, es como dice la norma o no es. ¿Entienden lo que digo? No hay margen para la seducción. No hay margen. Es como es. No me gusta la derecha. ¿A mí qué me va? ¿A mí qué me va? Soy un libertario, cuasi piquetero del derecho. A Venezuela, ¿a mí qué me va? Esto está muy frío, ¿sabes? Si hay algo más feo que el mate cocido originario, es el mate cocido frío. La faceta. ¿Cómo la vas llevando? ¿Se entiende? ¿Cómo están los que comieron? ¿Están bien? ¿Sancho está bien? ¿El fondo cómo está usted? ¿Va bien? ¿El futsal? ¿Cuándo entrega? La semana que viene. Está perdido, me miente. Estoy lesionado. ¿Cuándo entrena? Estoy lesionado. Ah, entonces ¿por qué me miente? Me dice la semana que viene. ¿Qué tiene? Torcí el dedo del pie. Es una exquisitez sueca eso. Torció el dedo del pie. Qué mirada, está muy bien. Es dolorosísimo. ¿De torcer alguna vez de torcer el dedo? Dios mío, acá todo te supera. Esta se quebró el dedo. Bueno, perdón, ¿qué le pasó? A ver, claro, eso se estalló. Está lleno de anillos. Tiene una escultura en las uñas. ¿Qué es eso? Qué bien. Qué coqueta sos. Bueno, muy bien. ¿Alguno tiene algún otro problema de pintura, de alguna cosa, quebradura? ¿No? Tengo un lado un rato para este lado porque siempre voy para aquel, porque me queda más abierta la ventana, siempre llama más el espacio abierto. Pero vengo acá a recibir una especie de oxígeno químico. Bueno, si hasta acá estamos bien, yo necesito ahora que usted me siga contando cómo dice el concepto. ¿Usted qué hace cada vez que yo le empiezo? Retoma. Entonces vamos celebrando, como quien en un taller de costura hilvana, ¿no? Retoma todo. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto. Punto. Que se ejerce directamente sobre su objeto. Es decir, que acá me está definiendo los elementos del derecho real. Continúa un poquito más. En forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Bueno, es decir, que el derecho real es un poder jurídico que le corresponde a alguien. El concepto dice a su titular. Nosotros lo vamos a definir en un sentido más técnico como el sujeto activo del derecho real, es decir, el titular. En el derecho real de dominio, el dueño. En el derecho real de condominio, el condómino. En el derecho real de hipoteca, el acreedor hipotecario. Y así iremos viendo y aprenderemos los nombres a lo largo del año. Ahora, por un lado yo digo que el derecho real es el poder jurídico que se le otorga. Ya lo dije hace un rato varias veces. A una persona sobre un objeto. Entonces, a esa persona de esta ecuación jurídica la vamos a llamar sujeto activo. Ese sujeto activo puede ser una persona humana o una persona jurídica. Acá no hay problema en general. Vamos a decir que esto es así en general. Porque en lo particular aprenderemos, yo estoy haciendo teoría general, así que doy titulares nada más hoy, que hay dos derechos reales que no admiten personas jurídicas como titulares, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que han estado aquí? ¿Se acuerdan? El derecho real de uso y el derecho real de habitación. Esos dos derechos reales, uso y habitación, solo admiten como titulares a las personas humanas.
Es decir, que los derechos reales pueden ser titularizados por todas las personas humanas y en general por las personas jurídicas, con excepción del derecho de uso y del derecho de habitación. Y un poco la nominación ya les indica por qué, ¿no? Las personas jurídicas no habitan. Pero ya veremos. Entonces, ahí tengo que, por un lado, los elementos del derecho que estoy analizando, que es el derecho real, son el sujeto activo, que puede ser una persona humana o jurídica, y el objeto sobre el cual ese poder jurídico, es decir, esa potestad se ejerce. Y acá se acaba el tema. Es decir, que en los elementos de este derecho yo quedo huérfano de sujeto pasivo. No hay sujeto pasivo. En cambio, si yo pienso en la estructura de un derecho personal, la estructura triangular del derecho personal, ustedes saben que es la de sujeto activo, y miren la flecha de doble punta, porque la relación es de reciprocidad. Sujeto pasivo, piensen comprador-vendedor, yo estoy obligado a darle la casa, él está obligado a darme el precio, hay que, sujeto pasivo, sujeto activo, en un vínculo de reciprocidad, en virtud de un objeto que ustedes, por ejemplo, pueden llamar prestación, si quieren utilizar la palabra más habitual de las obligaciones. Es decir, acá hay una triangulación en materia de derechos personales que no existe en esta relación binaria que es la real. Pero ustedes acá una gran diferencia entre una y otra. En el derecho real, yo voy a tener a un sujeto activo, que es quien va a ser el titular de esa potestad o facultad subjetiva, de ese poder jurídico, sobre un objeto que es en definitiva, ¿no es cierto?, el elemento receptor del poder. Pero no hay un sujeto pasivo frente al que yo pueda exigir, o frente al cual yo esté obligado, ¿cierto? Entonces, yo tengo esta vinculación aquí, si usted quiere decirlo así, y acá tengo esta otra. Me corro, los derechos personales los traigo solo porque el programa me pide la comparativa, porque son los que ustedes conocen, a mí me interesa aquello. Entonces, por supuesto que acá hay que aplicar todo lo que usted aprendió hasta ahora en personas. Yo no puedo hacer aquí un seminario de personas. ¿Qué significa esto? Que si yo digo que el sujeto activo de un derecho real es una persona humana o jurídica, usted aplica acá todo lo que aprendió desde Marengo, ¿se acuerda? ¡Zulma! Adelante. Desde el comienzo de la existencia. Puede ser un feto titular del dominio de un campo, puede, porque es sujeto de derecho. Y si nace sin vida, bueno, ya saben, nunca existió, etc. Entonces, yo tengo que analizar capacidad, legitimidad, voluntad, etc. Porque nosotros iremos viendo figura tras figura que no todas las personas podrán ser titulares de los mismos derechos con la misma exigencia. Un niño de 12 años que en la cantina del Sagrado Corazón compra un pebete, se convierte en dueño del pebete, pero ese niño no puede ser dueño de una moto en términos de acto bilateral. Podrá recibirlo por acto bilateral si se lo donan o se lo testan, por ejemplo. ¿Entienden? Es decir, hay obviamente una cuestión que nos vuelve a nosotros, nos trasciende, que ya fue dada, conocida por ustedes, que es todo lo que uno va a exigir de la persona. Y si es persona jurídica, mucho más, porque yo tendré que ver la capacidad de la persona jurídica vinculada al objeto, ¿no es cierto?, de su acto constitutivo, etcétera, etcétera. Y además en personas jurídicas voy a tener que distinguir, como ustedes saben, entre las privadas y las públicas, porque ahí me va a aparecer el Estado, por ejemplo, y el dominio privado, pero también los derechos reales que el Estado pueda constituir, y también me va a aparecer una escena rara para nosotros, en general, que es la del dominio público, sobre la cual los negocios que puedan realizarse son muy diferentes a los que puedan ejercerse en el mundo de la patrimonialidad privada, ¿verdad? Uno diría el dominio público está fuera del comercio, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, que yo hago simplemente con esto un rescate, un déjà vu de su pasado, saber jurídico, de su presente saber jurídico, y acá digo, cuando hable de sujeto, hablaré, usted sabrá esto. Ahora, me interesa desangrar un poquito lo otro que no ha sido conversado todavía, salvo lo que yo ayer adelanté cuando hablé de la teoría de los bienes. Porque entonces el derecho real se conjuga en la potestad que se le reconoce por parte de quién, de la ley, a un sujeto sobre un objeto. ¿Y qué hacemos con el sujeto pasivo en la ley entonces? Nada. Como yo sé que aquí hay algunos que han hecho la materia, debo reconocerles, y por caso informarme al resto, que a mediados del siglo pasado se difundió mucho una teoría creada tiempo atrás por Plañol. En la Argentina, aferrados a la teoría de Plañol, de la vieja guardia jurídica, decía, no podemos aceptar
una relación jurídica sin sujeto pasivo. Adviertan que él partía del concepto de derecho real, relación jurídica, porque era el concepto de derecho subjetivo. Entonces él dice, no podemos aceptar una relación jurídica sin sujeto pasivo. Entonces Plañón crea magistralmente una teoría que es exquisita, pero que no podemos aceptar. Él dijo, la llamó como teoría de la obligación pasivamente universal. Y él dijo, en los derechos reales no es que no hay sujeto pasivo, sino que el sujeto pasivo resulta la sociedad total. ¿Entienden esto? Es decir, en los derechos reales no es que no hay un sujeto pasivo, sino que el sujeto pasivo es la sociedad toda, porque yo puedo hacer valer mi derecho real frente a toda la comunidad, lo que es cierto. ¿Por qué le decimos que no, nosotros, la mayoría? Le decimos que no, porque en realidad lo que le decimos a Plañón es, con esto cierro el debate sobre la teoría de la obligación pasivamente universal, en la que ustedes van a ver, según el autor que estudien, algunos se entusiasman más. Le decimos que no porque nosotros decimos, aceptar esto significaría desnaturalizar el concepto de sujeto pasivo. ¿Entiende? Es decir, sería borrar con el codo lo que antes afirmamos en teoría general del derecho sobre sujeto pasivo. Porque en la Argentina, el sujeto pasivo está identificado con ¿qué? ¿Qué es el sujeto pasivo en la Argentina? Un otro cierto y determinado, o determinable, de quien yo puedo exigir acción u omisión concreta. Si usted me construye la entelequia de la sociedad toda como sujeto pasivo, es esto, es una ficción jurídica, pero yo no puedo exigirle a la enfermera que en este momento está haciendo guardia en el hospital de Neuquén que sea sujeto pasivo, no me conoce, ni la conoceré en mi vida, de un derecho real que ella ignora que existe. ¿Entiende usted? Es una construcción teórica muy buena la teoría de Plañón, pero en la práctica choca, nos parece, con este problema. ¿Cuál es el problema? El concepto que nosotros tenemos de sujeto pasivo, el que usted aprendió en obligaciones, el que usted aprendió en contratos, ¿qué significa el sujeto pasivo de una relación jurídica? Dicho lo cual, entonces, queda claro, borrando esto, las preguntas las vamos a dejar para el final a todas, así que quien las tenga tome nota. Yo siempre cierro la clase preguntando si hay dudas, a veces las hago a mitad de camino para que no se haga tan largo. Si yo tengo acá que el derecho real puede ser identificado en sus elementos constitutivos por este binomio sujeto-objeto, y el sujeto es el sujeto activo porque es el titular del derecho, la pregunta que nos queda por formularnos es cuál es el objeto posible de los derechos reales. La verdad que yo sé que cualquier abogado de la calle en este momento, incluso un estudiante de abogacía que haya pasado hace años por esta materia o que todavía no llegó, va a caer en una respuesta parcialmente cierta, que es la que está en el imaginario de todos. Dirá, el objeto son las cosas. Porque incluso, si yo le pregunto ahora de golpe a un abogado que está tomando un café en Peregrín y Mitre, me dice, ¿de qué se ocupa el derecho real? Y él me dirá seguramente, mira, de regular las relaciones entre la persona y la cosa. Y la verdad es que me da una respuesta bastante aproximada. Ya hemos visto que es parcialmente errónea, pero también bastante aproximada. Incluso los españoles, si usted toma un tratado español, le llama derecho de las cosas. A nadie le escapa que la palabra real viene del latín res, que es cosa. Res era con la palabra que los derechos romanos, militares, primero, etcétera, identificaban las cosas. Luego nosotros a la palabra res la restringimos para una sola cosa. ¿Cierto? ¿Qué es la res para nosotros? La señorita de Carcarañá, ¿saben? La vaca, res. Se moviente. Pero en verdad, en el latín, la palabra res era cosa. Por eso los derechos reales, es decir, la palabra, aluden a esto. Ahora bien, dicho esto que es la superficie, vamos a la verdad. ¿Cuál es el objeto posible de un derecho real? ¿Las cosas de la ley? Sí, en general las cosas. Pero también, y excepcionalmente, los bienes, entendidos ya no como objetos materiales, sino como objetos inmateriales. Es decir, vamos a decir, el objeto de los derechos reales puede ser la cosa o el bien. Adviertan que yo acá de nuevo lo que dije ayer, a la palabra bien la estoy utilizando en un sentido estricto, bien propiamente dicho, ¿se acuerdan? No en género, sino en especie. ¿Qué distingue técnicamente una palabra de la otra? ¿Qué es la cosa? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la cosa? Defínamela, ¿qué es jurídicamente una cosa? ¿Qué es una cosa? Los romanos decían un objeto corpóreo, nosotros lo mejoramos y decimos el objeto material, susceptible de valoración económica. Este es el concepto que da el derecho de cosas más el aporte de Borda con respecto a la energía que todos conocen, fuerzas naturales. Bien,
la cosa, objeto material. En cambio, el bien propiamente dicho, ¿qué es? Un objeto inmaterial. Por ejemplo, un crédito, un derecho. ¿Entienden esto, verdad? Sin uno. El bien propiamente dicho es un objeto inmaterial, que para ser un bien tiene que ser además en el concepto patrimonialista, que es el único que existía antes, ahora ayer expliqué, existen otros tres. El bien como objeto de los derechos reales, que es un derecho de contenido patrimonial, solo puede ser un objeto inmaterial, de nuevo, de apreciación económico peculiar. Por ejemplo, un crédito, la daría, deme un ejemplo. Mira, cuando mi hermana, que es comerciante y en realidad hizo algunos años del secundario, aprendió en instrucción cívica que el patrimonio es el conjunto de bienes de una persona, ella entiende por esto cosas y bienes propiamente dicho. Es decir, que ella en su patrimonio tiene la casa, el auto, plata en el banco, y también tiene en su patrimonio el crédito que tiene contra uno que le debe 10.000 pesos a pagar a fin de año. Eso es un bien, no una cosa. Es un derecho de crédito, que forma parte de su patrimonio. Está claro, ¿no? Es un bien. Entonces, la cuestión es, usted está diciendo nada, Vini, que el objeto de los derechos reales pueden serlo, tanto las cosas como los bienes, sí. Pero que en general la regla es que sean las cosas y que los bienes, o el bien, solo va a poder ser objeto de un derecho real cuando la ley estrictamente lo permita. Para mejorar estos conceptos yo les voy a pedir a alguno de ustedes que lea por favor el artículo 1883, que es el que se ocupa en esta teoría general de arreglar sobre el objeto de los derechos reales. ¿Quién va a hacer esa lectura? Objeto. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Sí, sigue. A. El objeto también puede constituir en un bien taxativamente señalado por la ley. Es decir, que como síntesis lo que digo es la cesada. El objeto de los derechos reales puede serlo, por regla, la cosa. ¿Y el bien solo cuándo? Cuando la ley lo permite, además no de modo amplio, interpretativo, sino taxativamente. Yo les aclaro que hoy en la Argentina entendemos que hay solo 3 derechos reales que admiten bienes, además de cosas como objetos. Yo lo voy a enumerar. Lo vimos ayer. ¿O quién? ¿Conmigo? ¿Cuáles son? Estoy casi seguro que no, pero si usted cree, lo toreo. Dígame. Bienes sin valor pecuniario. Punto. Esa es la clasificación de los bienes, no de los derechos reales que toleran bienes por objeto. O no nos estamos entendiendo nada, o usted necesita despabilarse, además del miércoles trae código. ¿No me acuerdo? Sí. Entonces, como el miércoles usted va a traer código, va a leer por lo menos 2 artículos el miércoles que viene. Volviendo al tema para todos, y como estamos hablando del objeto del derecho real, estamos diciendo que el poder del sujeto se tiene que ejercer sobre un objeto, que puede ser una cosa, es decir, un objeto material, la cartera, la casa, el terreno, el auto, la bicicleta, las 20 vacas, lo que sea, o que el derecho real se puede ejercer cuando la ley taxativamente lo permita sobre un bien, que no es una cosa, sino que es un objeto inmaterial. Esto primero. Pero luego el artículo es mucho más rico que lo que acabo de decir. ¿Usted lo repite? Sí. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. Punto. Es decir, que el objeto de los derechos reales puede ser toda la cosa. Véame, yo soy dueño de una bicicleta. El objeto de los derechos reales puede ser una parte material de la cosa. Yo le doy a él en usufructo 100 hectáreas de mi campo de 500. Una parte materialmente determinada de la cosa. O, me dice finalmente el artículo, el objeto de los derechos reales puede ser una parte indivisa, que significa que ideal de la cosa. Ejemplo, en el condominio, yo soy titular, por ejemplo, del 28% de una casa. No significa que yo sea dueño de la cocina y de la sala. ¿Entiendes? Nosotros 3 heredamos de papá una casa. Vamos a ir por partes iguales. Somos condóminos o copropietarios, cada uno por el 33%. Lo que cada uno tiene es una parte abstracta, indivisa, hasta que no partamos el bien. No, ella la cocina, ella el baño y yo la habitación. Esto.
Entonces vean ustedes cómo el objeto cambia. Habrá que ver en esta materia qué derecho real tolera recaer sobre partes materiales o sobre partes ideales. Y cuáles solo toleran recaer sobre cosas enteras. En fin, empezamos a complicar la escena, si no para que estaba acá. Ahora están ustedes conmigo, condición feliz. Bueno, y el viernes de usted dijo que iba a decir los 3 casos que el joven, ansioso y atento a la materia, dijo, no, ya lo hemos visto. Y ahora se va a dar cuenta cuáles son. Por eso se los voy a decir anticipadamente. Como la ley me dice que los bienes solo pueden ser objeto cuando la ley lo permita. Miren ustedes, yo les doy siempre un ejemplo a los alumnos para que entiendan la importancia de esto. Probablemente, por ejemplo, Coca-Cola valga más en su patrimonio la marca, que es un bien y no una cosa, que todos los establecimientos inmobiliarios que tiene en América. Pero esa marca como bien puede ser objeto de un derecho real. Bueno, si la ley lo permite, si no, no. ¿Comprende lo que digo? Podrá ser objeto de un derecho personal. Yo le puedo dar la franquicia de la panadería Los Gladiolos, pero no objeto de un derecho real. Bueno, a ver. Entonces, la ley dice que los derechos reales toleran como objetos bienes cuando la ley taxativamente lo obliga. En la Argentina, solo lo anticipo, repito, esto lo vamos a ver en cada figura, hasta el momento reconocemos 3 casos. El usufructo de créditos, es decir, que el usufructo puede recaer sobre cosas o sobre créditos, y los créditos, ¿qué son? Hemos dicho. Bienes. Entonces, el usufructo de créditos es un caso. Vamos a ver. La otra figura real que permite, del mismo modo también, a ver, cuando yo digo el usufructo de créditos, ¿entienden? Yo le puedo dar a usted el usufructo de un crédito que tiene alguien en deuda conmigo y usted lo puede usufructuar en el cobro de los intereses o en lo que pueda pasar en el negocio de la circulación de derechos. El usufructo de acciones, por ejemplo, que son representaciones de derechos. Entonces, en el usufructo tenemos esto. El otro derecho real que permite bienes que no son cosas es la prenda de créditos. De nuevo, la prenda ustedes saben, ¿no? ¿Qué derecho real es? Cuando yo doy una prenda, ¿qué es lo que doy? Una garantía, ¿cierto? La prenda es una garantía. Ahora, ustedes están acostumbrados a saber que la prenda es una garantía sobre cosas muebles, básicamente, ¿verdad? A diferencia de la hipoteca, que es una garantía sobre inmuebles. Más o menos, esto lo sabemos, no sepamos reales todavía, más o menos tenemos noticias. Bueno, la prenda también podría ser dada sobre crédito. Es decir, yo te puedo dar a vos en garantía prendaria el crédito que él tiene para conmigo. Bueno, es decir que la prenda toleraría. Y el último de los derechos reales más o menos relevado, puede que alguien en doctrina piense que hay otro, lo discutiremos. El último, es uno más complejo para ustedes, porque la mayoría no conoce la figura. Es cuando la ley permite que el derecho de superficie pueda ser dado en garantía. Si yo estoy diciendo que voy a dar en garantía el derecho de superficie, ya la palabra derecho me está diciendo que es un bien y no una cosa. No sé si todos ustedes conocen la superficie, saben que es un derecho real que se ha reincorporado al código. Vélez lo había prohibido en 1869, es decir, que existió en la época de la colonia por siglos. En la Argentina lo restableció la ley 25.509 en el menemismo como superficie forestal, y ahora, 20 años más tarde, el Código Civil y Comercial lo amplía, ya no solo a superficie forestal, sino también a superficie edilicia. Miren, paréntesis acá, después vuelvo al tema. El derecho de superficie lo vamos a ver, por supuesto, en esta clase, si todo está bien, si yo llego, si no lo verán con alguien, si ustedes están aquí también. Es la gran apuesta inmobiliaria del nuevo Código Argentino. Es la gran apuesta inmobiliaria. ¿Le puede salir bien o no? No lo sabemos. Porque el éxito de las figuras jurídicas depende en gran medida de cómo la sociedad se apropie de ellas, es decir, las haga propias, las crea, las ejecute, las accione. Miren, voy a dar un ejemplo, el fideicomiso. Nosotros el fideicomiso lo tenemos regulado en la Argentina desde 1869, artículo 2661 de Vélez, pero para el planeta argentino casi completo lo creó la ley 24441 cuando reguló el fideicomiso. Ahí hubo una estrategia económica, jurídica de instalar, y la verdad que la Argentina compró el fideicomiso como figura, tanto lo compró que 20 años más tarde la mitad de los edificios del Rosario se hacen bajo esa figura,
ha servido aparentemente para el salvataje de clubes de fútbol, en fin, no quiero seguir, pero vean ustedes cómo es un negocio de amplia falda, ¿no? Ahora, ¿pasará algo parecido con la superficie? Es la gran apuesta, pero no lo sabemos. ¿Saben por qué no lo sabemos? Porque en realidad la superficie implica permear, es decir, que el argentino promedio entienda y confíe en una figura que va en contra de lo que él siempre sostuvo. A ver, en la Argentina, la superficie significa, a muy grandes rasgos, un derecho inmobiliario. Imaginen esto, ustedes para que lo entiendan, como si yo estuviese dando una charla para ingenieros agrónomos. Yo tengo esta casa o este terreno, no importa, que piense un terreno, y es un inmueble. Por el principio de extensión que ustedes conocen, yo tengo la rasante, el suelo se llama la rasante, el espacio aéreo y el suelo. En realidad es un todo. En la figura del dominio hasta ahora era un todo. Eso es lo que hace, por ejemplo, que usted no pueda ser dueña de una casa si no es dueño del terreno, por el principio de accesoriedad. Pero ahora la superficie permitiría separar terreno, es decir, rasante, de subsuelo y de espacio aéreo. Yo, que soy el dueño del terreno, me reservo el subsuelo porque voy a construir ahí 500 cocheras y le cedo en superficie a usted el vuelo para que usted levante un edificio. Es decir, que usted sería dueño del edificio sin ser dueño del terreno. Pero usted además le vende el departamento cuarto B a ella, que se convierte en dueña del departamento sin ser dueño del terreno. La señora del séptimo de acá adelante no le pasa esto, porque ella es dueña del séptimo B y por tanto tiene, vamos a suponer, el 1,83 del terreno sobre el cual se asienta el edificio. Con la superficie no pasaría esto. Ahora la pregunta es, el señor que viene de los Quinquinchos o del barrio Rucci con la plata en la mano y dice yo quiero comprar un departamento, ¿cómo no? Esto es un negocio superficiario. ¿Cómo no? Por eso me sale $30.000 menos que el dominio tradicional. Sí. ¿Y qué pasa yo con esto? ¿Se lo puedo dejar a mis hijos? ¿Cómo no? ¿Ya lo entiendo? Bueno, mire, depende, porque la superficie dura 70 años. Es decir, que pasados los 70 años el departamento, ¿a quién vuelve? Al dueño del terreno. Ah, no, dice el señor de los Quinquinchos, no me sirve, yo no soy dueño de nada. Pero señor, siglo XXI, 70 años, usted tiene 54. Es un negocio lo que le estoy proponiendo. ¿Lo entenderá el argentino promedio? ¿Lo aceptará? Miren, yo les voy a contar algo. Nos pasó lo mismo, entiendo las dificultades, pero tengo cierta pequeña esperanza, porque nos pasó lo mismo con la propiedad horizontal. ¿Me permito esto? Vélez prohibió la propiedad horizontal. ¿Saben por qué la prohibió? Porque Vélez vivió en una época donde había que poblar la Argentina. Sobraba tierra. ¿Qué era esto de permitir que en un mismo supositorio vivieran 40 familias? O más. O más. ¿Comprende? Vélez decía en la nota al artículo, no, lo prohíbo. Esto sería un nido de conflicto. Señores, hubo que esperar 100 años en la Argentina, hasta 1950 casi, para que se dictara la ley de propiedad horizontal. No se podía en la Argentina, por lo tanto, por eso las ciudades se fueron para arriba a partir de esa época, porque si no, era la casa tradicional o un edificio de alguna altura que había que buscarle la vuelta para someterlo a condominio, que no era el régimen más adecuado, pero era el único que podía más o menos capear la situación. Cuando se dictó la ley de propiedad horizontal, ahora derogada por el nuevo código, probamos dos cosas. Que Vélez tenía razón, pero que sin embargo era harto conveniente regular la PH. Porque sobre un terreno donde yo antes podía tener una casa para 4 personas, ahora levanto un edificio para 70 familias. Y frente a esa ecuación, todos los argumentos caen. Aunque usted tenga problemas de despensa, demoran el pago, del perro que ladra, de los estudiantes que hacen ruido a las 4 de la mañana, del administrador. Aunque usted tenga todo eso, yo vivo en una PH, yo amo el edificio, yo no me iría a vivir a una casa, no podría, vivo ahí, necesito eso, yo necesito el ruido de la cama, todo necesito. Ahora, entiendo que Vélez tenía razón, claro que sí, no es que no lo vio, el problema es si era posible tapar el sol con un dedo. Bueno, en la PH, ¿por qué nos cuenta esto Nadalini? Porque nos pasó lo mismo. Cuando surgió la PH, ¿qué es lo que empezó a surgir? El negocio inmobiliario de construcción. Entonces venía el papá de Barrio Rucci, o el señor de los Quinquinchos, y decía, yo vengo a comprar un departamento para mi hija que de acá a 2 años viene a estudiar. ¿Cómo no? Le decían, acá tiene el departamento, perfecto. Y al lado, acá tiene una inversión, al pozo. Es esto. Pero si acá hay una casa. Miren, esta casa se va a demoler, la autorización está tramitando en la municipalidad, se va a empezar a hacer un edificio, pero ¿dónde está el departamento? Y le sacaban la maqueta. Les decía, este es el cuarto de... ¿Pero dónde está? Yo no la llave, quiero ir a ver. No, esto va a ser. Ah, no, decía el señor, quise ir. Nos costó 20 años, 30.
que el argentino promedio aceptara eso. Y hoy todos invertimos en cosas, digo yo, o sea, y bueno, compramos. ¿Entienden lo que digo? Bueno, nadie podrá decirme que con la superficie no podrá pasar lo mismo. Un gran negocio. Piensen ustedes que a mí, su tía soltera que tiene una casona en San Luis y Dorrego que no puede mantener, me dice, ella que tiene 85 y quedó viuda, que me da en superficie el terreno de su casa y la altura, porque no quiere ni puede mantenerla, a mí que voy a construir un edificio de departamentos y oficina, y ella lo que me pide a cambio del precio son 2 de esos departamentos para dejárselos a sus hijos o nietos por los 65 o 70 años que dure la superficie. Pero además de todo eso, usted va a hacer un negocio de locaciones, porque va a construir edificios de monoambiente o dormitorios al lado de medicina, y durante 40 años se va a dedicar a la explotación locativa de esos inmuebles. Aunque finalizada la superficie, todo ese edificio vuelva a los nietos de la señora. ¿Entienden por dónde pasa el negocio? Por supuesto que el derecho regula con bastante precisión qué pasa terminada la superficie, cuando el dominio vuelve al dueño del terreno, si le debe compensar o no al superficie. Bueno, todo está regulado, no se asusten ni me pregunten ahora, porque parecen, digamos, señoras de votado que me preguntan algo. ¿Se entiende la superficie? Entonces vuelvo. ¿Por qué salió esto, Nadarini? Porque yo les dije primero que el derecho de superficie se podía dar en garantía. ¿Por qué se puede dar el derecho de superficie en garantía? Escúchenme bien. Porque cuando su tía viuda me dio la casa de San Luis y Dorrego para que yo la demuela y haga allí el edificio, yo necesito plata. Entonces voy al Banco Macro y le digo, yo le doy en garantía a usted mi derecho a edificar. Yo no le estoy dando en garantía el terreno, que no es mío, sino que le estoy dando mi derecho de superficie. ¿Por qué es la nueva forma inmobiliaria del código, Nadarini? Porque miren la trascendencia. Nosotros pasamos de la casa tradicional a esto. Pero manteníamos la regla de oro, terreno y accesorio tienen que ser uno. Ahora yo puedo separar el inmueble, donde el terreno puede ser de uno y el accesorio podría ser de otro. Es una revolución jurídica. Habrá que ver en qué medida la Argentina la hace propia. ¿O no? O quedará como una de esas figuras agónicas que poco se han visto, como la anticresis, que parece una palabra que para muchos, si usted no explica qué es, parece que lo está insultando, porque nadie vio la anticresis en su vida. Bueno, y sin embargo la anticresis sigue no solo vigente, sino viva, y no se la derogó, sino que se la mantuvo en el código actual. ¿Entienden? Hay figuras que son vedettes, que tienen un éxito, como la hipoteca, es fácil, y hay otras que son extrañas, y todo es derecho. Bueno. Nadarini, por favor. Bueno, Nadarini, ¿qué más? Nada. ¿Hasta acá está? Sí. Entonces, Nadarini, el objeto de los derechos reales son las cosas y los bienes. El objeto de los derechos personales, no. Porque el objeto de los derechos personales pueden ser cosas, bienes o conductas, acciones, omisiones. A ver, obligación de hacer, de dar, de no hacer, de dar cosas, de dar dinero. Bueno, muy bien. Vuelvo a esto, señores, vuelvo, sigamos acá a Nadarini, sí. Un rato, no mucho más, porque yo cuando me agoto dejo. Bueno, ¿va bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo la lleva? Tiene como una cosa. Es como una garra, ¿no? ¿Una garra de qué? De dinosaurio parece. No, toda el collado. Está muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Le gusta? ¿Me dice la verdad o no? No, la verdad. Bueno. Hasta acá entonces podemos hacer una síntesis, profesor, ¿cómo no? La síntesis que hemos hecho hasta aquí y de todo lo que hemos visto en este rato es que yo puedo comparar derechos reales y derechos personales. Al derecho real lo defino como un poder jurídico, al derecho personal como una relación jurídica entre sujetos, al derecho real lo defino como de estructura legal, al derecho personal lo defino como de estructura dispositiva. En el derecho real prima el orden público, en el derecho personal la autonomía de la voluntad. En el derecho real hay un número de clausus o tipicidad legal, en el derecho personal hay una creación más o menos ilimitada, etc. Y finalmente decíamos, en el derecho real hay una ecuación binominal entre sujeto activo y objeto, en el derecho real hay sujeto pasivo además, y junto al sujeto activo combinan en virtud de un objeto de prestación, y el objeto de los derechos reales, lo que acabamos de decir, no lo olvidemos. Ahora, hay otro dato que es, me parece central también, y que creo que ustedes lo han venido incluyendo y algunos me lo han dicho hasta ahora, que tiene que ver con el grado de oponibilidad
del que goza cada uno de estos derechos, es decir, el real o el personal. Por supuesto que cuando yo hablo de la oponibilidad de un derecho, del grado de oponibilidad, vamos a hablar un ratito. Somos varios acá dentro, a pesar del aire se pone caldo el ambiente, porque el ser humano vivo y con calor emana. Ustedes porque están quietitos ahí. ¿Usted tiene frío que está directo ahí? No, Sí, muchacho fuerte usted. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿Se tentó? No, es como un chiste. Yo le disculpo, yo con lo que va a decir, pero acuérdese del idioma, porque yo fuera del aula usted y él atrás, aunque venga de licencia en persona. Bueno, entonces, volviendo. Un rato para usted. ¿Cómo la lleva usted que está bien? ¿Segura? ¿Usted cómo está, el atleta? Bien. ¿Ese celular es suyo? Sí. Pantalla partida tiene. ¿Lo arroja usted o se le cae cuando duerme? ¿Usted duerme con el celular entre las sábanas? No, el día que lo compré se me rompió y si lo hago va a ver que está bastante. ¿El mismo día que lo compró? En realidad, No lo puedo dos creer. días después, pero... de emoción usted lo arrojó. No, era justo antes de Y Navidad. funciona bien. ¿Y ahí porque me está grabando? Si no le molesta. No, ya a esta altura, imagínese, mientras no me viralice, No, porque mi no. derecho de autor, entiende usted, Sí, si no sí, sale sí. al aire una acción. Bueno, muy bien. Sí, pueden grabar, pueden hacer lo que gusten en este ámbito. En este ámbito. Cuando yo en derecho hablo de oponibilidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa la oponibilidad en el derecho en general? Usted haya visto, derecho que sea, la rama que quiera. La oponibilidad jurídica, ¿qué alude? ¿Usted dice a validez? De tercera, está bien. ¿Quién puede hacer valer el derecho? Bien, ¿quién dice? ¿Ante quién puedo hacer valer el derecho? Es eso. ¿Ante quién puedo oponer mi potestad? Si yo no pensara en términos de derechos reales, mi poder jurídico frente a quienes es, ¿no es cierto?, eficaz. Bueno, acá, ante la ausencia de sujeto pasivo, yo tengo una gran ventaja. ¿Entienden? Porque el sujeto pasivo, cuando existe, me constriñe el grado de oponibilidad. A ver, si yo tuviese que pensar en un derecho personal que tiene sujeto pasivo, ¿sí o no? Si yo pienso en el derecho personal, la oponibilidad es siempre relativa. ¿Por qué relativa? Porque solo es en relación a las partes del vínculo. Si usted me debe 10.000 pesos a mí, yo no se lo puedo poner a ella. Es a usted a quien le puedo hacer oponer mi derecho de crédito, ¿verdad? Entonces, en el derecho personal, la oponibilidad se restringe a lo que llamamos oponibilidad relativa. Siempre usted tiene que saborear el porqué de los términos para entenderlo, no repetirlo como una cotorra jurídica. Es oponibilidad relativa porque es solo en relación, pues, a los que están relacionados jurídicamente. Una sentencia de oponibilidad relativa más en el sistema procesal argentino. Yo no lo puedo hacer valer a la misma para otros casos incluso similares si no se dicta un fallo además. Es decir, es para las dos partes. Bueno, en el derecho personal es esto lo que pasa. En el derecho real, en cambio, como no hay sujeto pasivo, el derecho me concede, esto que les decía, las ventajas de esta figura, me concede una oponibilidad más abierta. Por eso decimos, ¿no es cierto?, que en vez de relativa, la oponibilidad real es, claro, erga omnes, o en castellano, absoluta. Es lo que nosotros en latín llamamos erga omnes, es decir, frente a todo, ¿no? El latín omnes viene omnipresencia, omnimo, todo, no la totalidad. Entonces, la oponibilidad erga omnes, o oponibilidad absoluta, me dice que el derecho real que yo titularizo debe ser respetado ¿por quién? Por todos. Ahora, es una oponibilidad potencial. ¿Por qué potencial? Porque en realidad va a cobrar sentido cuando alguno de los miembros de la sociedad me quiera perjudicar, o sea, o haga algo que me cause perjuicio. Si no es abstracta, la enfermera de Neuquén, que nunca me conocerá, es abstractamente receptora de esta oponibilidad. Bueno, entonces, gozo de una oponibilidad absoluta en los derechos reales que no gozan los derechos personales, porque los derechos personales son de oponibilidad relativa. Hasta acá me parece que es bastante sencillito de entender. ¿Entienden esto?
Si yo llego ahora a mi casa y me la encuentro tomada, yo puedo expulsar al intruso porque mi derecho es de oponibilidad absoluta. Aunque yo no sepa quién es el intruso, nunca lo sepa, ni él me conozca a mí. ¿Entienden por dónde vienen los datos? En un derecho personal parecido, el de la locación, no tengo acción contra otro, sino contra el locatario únicamente. Bueno, entonces, la oponibilidad es absoluta en los derechos reales, es decir, oponibilidad legal. Quiere decir que la sociedad toda está obligada a abstenerse de realizar cualquier acto contrario a mis intereses. ¿Entienden esto? Significa que por un lado de la moneda yo me reconozco como titular de un derecho que se puede hacer valer frente a todos. Dentro de la moneda que diría, bueno, esos todos están obligados a abstenerse, es decir, a no hacer nada que resulte perjudicial a mis intereses, y por supuesto que si lo hicieran surgen las acciones posesorias o reales que veremos en su momento. Muy bien. Ahora, para que esto no sea perverso, le digo claro, porque yo no le puedo exigir al mundo, al argentino, que respete un derecho que no conoce. No, por lo que hablamos ayer de cómo el derecho no se presume conocido. El derecho como sistema sí, pero el derecho subjetivo de cada uno no. ¿Y el derecho real es un derecho? Ajá. Entonces, para que la oponibilidad absoluta pueda ser, es decir, para que yo pueda decir que me tienen que respetar todos, tengo que crear las condiciones para que la sociedad sepa de la existencia de ese derecho. A ese fenómeno que crea las condiciones para que todos sepan se lo llama publicidad. Muy bien, publicidad pública. Es decir, que yo a esto lo vinculo con el tema de la publicidad. Señores, a mí me va el juego vital, me va, como ustedes se dan cuenta, un esfuerzo físico y psíquico docente en que se entienda. En que entiendan los argumentos de relación de lo que cuento. Que no cuento el tema como un título y dicto para que usted, que entienda la concatenación, entiende el vínculo. Porque eso es lo único que le puede quedar como valioso, que si no, es un repetir fuertes. Acá hay que entender que la publicidad no es una exigencia caprichosa del sistema. Es una condición para que la oponibilidad absoluta pueda operar. Porque si no, repito, sería perverso que yo le exija a alguien a que haga algo que no sabe que se les exige. Yo le estaría diciendo a alguien que respete un derecho que no está en condiciones de saber que existe. No puede ser. Entonces tengo que crear las condiciones de publicidad. Ahora, ¿qué es la publicidad? Jurídica. No. Momento. Está bien. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes hablan de un tipo de publicidad, que no es lo que pregunté, que es la publicidad de ficción. Pero la verdad es que yo sea dueño de una palangana no se lo puedo contar a ningún registro. Claro. Entonces no estoy preguntando si de nuevo es otro tipo de publicidad. No estoy preguntando tipos de publicidad, sino que estoy preguntando qué es la publicidad. El mostrar a Eso la es un acto mediante el cual un tercero sabe que eso te pertenece. Ajá. Bueno, ¿qué más? Es un acto de información a un tercero. Es un acto De información. efectivo, es una obligación de resultado. No sé. ¿Qué piensa? Voy a tomar su definición recientemente creada. Pero no se ponga mal. No, mano, se apimentan los son candorosos, habla bien de ustedes, habla bien de una buena madera que se ponga en Colorado. Pero tienen que sortearlo esto. A mí también me da pudor hablar en público. Quiero tomar una pastillita yo antes, pero miren cómo... A ver, tú cambió. No, porque mis hermanos, mi padre me dijeron, ¿cómo podés? Que me un rostro. Bueno. A ver, estamos viendo lo que dice el código. Y se acerca bastante. Es decir, cuando yo hablo de publicidad no hablo de la propaganda, ¿no es cierto?, de Belapón, aunque se parece bastante el concepto. En el sentido jurídico es poner al otro en condiciones de saber. Es decir, que hay que crear las condiciones para que el otro pueda. ¿Quién otro? El tercero interesado. Siempre usted tiene que pensar, pues yo dije recién la publicidad es potencial, pero se activa cuando a alguien le interesa. Por ejemplo, si yo le quiero vender a usted mi casa, ¿usted qué es lo que va a hacer? Usted va a averiguar al registro si la casa está en nombre. Usted se convierte en tercero interesado y yo tengo que haber creado las condiciones registrables para que usted pueda saber. Entonces, ¿por qué no es una obligación de resultado? Porque si lo fuera, yo tengo que acreditar que efectivamente lo sabe. Yo tendría que mandarle, cuando le compro a ella el terreno, y 44 cartas documentos, no, 44 millones, una a cada argentino,
para asegurarme que saben que soy dueño. ¿Comprende que no puede ser? Es crear las condiciones para que el otro sepa. Es un derecho compartido. Yo tengo que hacer esto si quiero gozar de la oponibilidad absoluta, pero el otro tiene buena fe, diligencia mediante que hacer lo propio para enterarse. Bueno, entiende usted. Juega así esto, porque si no es macabro. Claro, yo creo las condiciones para, como una obligación de medio, es decir, crear las condiciones de anoticiamiento. Está muy bien correcto. Ahora, esas son condiciones de anoticiamiento potenciales, es decir, que deben ser activadas, dinamizadas cuando hay un tercero interesado, ¿verdad? De hecho, no importa si el acto no está publicitado para las partes, porque las partes del negocio no pueden alegar que ignoran el negocio. La publicidad es siempre para terceros. ¿Comprenden lo que digo? Las partes no podrían alegar sin caer en la mala fe el desconocimiento del negocio. Y esa mala fe los anula, los liquida. Entonces, vamos a decir ni borre lo que no haga falta. Bueno, ya, ahora bueno. Yo no escribo mucho en la pizarra porque me lleno de polvo los trajes, han visto, pero acá, muchos años me pedí con el escritor, me hiciste con la pizarra. Entonces, para lograr esto, yo tengo que cumplir con el requisito de la publicidad. Ahora sí, ese requisito de la publicidad puede ser cumplido en materia de derechos reales de dos maneras. Lo pongo en primer lugar, aunque debiera ir en segundo, porque ese es el orden histórico, pero lo pongo en primero porque es el primero que salió en ustedes. Por un lado, la publicidad registral, es cierto, en la que se logra con qué? Con la inscripción del acto en el registro respectivo, con la inscripción del acto en el registro respectivo, ¿cierto? Publicidad registral. Yo ahí pongo en condiciones de que el otro sepa. Usted quiere, vaya y averigüe. Ojo, porque si no lo hice, el que pierdo soy yo. ¿Comprenden esto, no? Yo le compro la casa a la joven. Somos amigos, la joven se llama Magdalena, yo le compro la casa y me voy a Pinamar. Vuelvo a los 2 meses y medio y resulta que ella toma una hipoteca de manos de Magdalena que le ofrece esta casa en garantía. Más allá de que ella cometió el ilícito, ella fue a averiguar el registro y la casa aparecía a nombre de Magdalena, porque yo le inscribí la compra. Por lo tanto, a mí, la ejecución hipotecaria me es oponible. Porque yo no puedo hacer valer frente a ella un derecho que no publicite. ¿Está claro? Vamos a dejarlo ahí por ahora en titulares, a futuro lo que hay. Claro, porque la publicidad es una obligación con la que cargo si quiero gozar de las ventajas de. Por supuesto que usted me dirá si está muy preparado jurídicamente. Y si yo logro probar que ella sabía de la compra, bueno, pero a usted le toca probar la mala fe. Porque la buena fe se presume. Y a ella le basta con cruzarse de brazos mientras mira Netflix, comerse una uva y decir yo no sabía. Ni ir al expediente. ¿De qué habla? Porque la buena fe se presume. Y a mí me va a costar caminar hasta Purmamarca para probar que ella sabía de la compra. ¿Entienden? Yo todo eso lo resuelvo con la inscripción registral. Porque a partir de que escribo se invierte la carga de la prueba. Es a ella a la que le toca probar que hizo todo lo necesario para saber y no pudo saber. A mí me basta comprobar que está inscrita desde tal fecha y por tanto a mí no me es oponible en este ejemplo de hipoteca. Bueno, entonces por un lado la publicidad puede ser registral, ya estamos cerrando casi, así que voy a hacer acá una síntesis de publicidad. La publicidad registral, que es la que se gana con la inscripción, ¿no es cierto?, en los registros. Pero por el otro lado está, y aquí fue mencionada por algunos, la llamada publicidad posesoria o también traditiva, porque en muchos casos esta publicidad viene de la tradición, es decir, de la entrega voluntaria de la cosa. La publicidad posesoria no requiere de inscripción alguna. Y yo siempre doy un ejemplo que es irrebatible. Vean ustedes el ejemplo que les voy a dar aquí. ¿Cómo se llama su nombre de pila, basquetbolista? Nadie en este curso pensó lo que yo le voy a decir ahora porque está en nuestro inconsciente jurídico. Todos nosotros asumimos que Tomás es dueño de la remera que lleva por la publicidad posesoria que hace de eso. Yo no sé si es de él. Puede ser de un hermano, puede ser prestada, puede ser robada, puede ser alquilada, pero todos presumimos. Hay una presunción que nace de un efecto publicitario que es el hecho de la posesión. Sobre cosas no registrables no me queda otra. No hay un registro de remeras. Tampoco hay un registro de anillos de $2 millones. Como registro. Podrá haber un libro asiento, no interesa.
el registro que me dé fe pública de información que brinda. Bueno, entonces, la publicidad posesoria es el otro camino. Si nosotros volcamos la vista a la publicidad registral, a su vez yo me encuentro que con la publicidad registral puede ser de dos tipos en la Argentina, ¿no? Porque los registros en la Argentina pueden ser declarativos, que entonces la publicidad será declarativa, cuando hablamos de publicidad registral. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Y qué quiere decir publicidad registral declarativa? Bueno, la publicidad registral hemos dicho que se logra con la inscripción del acto en el registro respectivo. Si yo digo que es declarativa, ¿qué estoy diciendo? Que la inscripción no provoca el nacimiento del derecho. Que con la inscripción yo declaro al mundo un derecho que ya tengo. El derecho nació antes. Ejemplo. Le compré la casa, firmé la escritura, me dio la llave, ocupé la casa. Soy dueño desde allí, no desde que escribí la escritura en el registro. Repito rápido. Le compré la casa, dominio, lo que dijo. Le pagué. Firmamos la escritura, me entregó la llave y ocupé la casa. Ojo, todo esto, el boleto no me alcanza y la entrega de la llave tampoco mientras yo no haya tomado posesión. Pero cuando yo hice todo esto, soy dueño. Aunque vaya a inscribir 20 días más tarde, porque la inscripción es declarativa, no es constitutiva. El derecho nació fuera del registro. Yo inscribo para darle publicidad de terceros, no para que el derecho nazca. ¿Entiende la palabra declarativa? Nadie se lo va a decir así, salvo que me copie. ¿Por qué declarativa? Porque yo cuando inscribo y llevo el instrumento a la mesa de entrada del registro, declaro al mundo un derecho que ya tengo. No me lo otorga el registro el derecho, yo ya lo tengo. En cambio, y me copian mucho, ¿lo viste? En cambio, la publicidad registral constitutiva, ¿qué pasa? Al revés. Si es constitutivo, claro. ¿Cuándo nace el derecho? Cuando usted produce la inscripción registral. La inscripción registral produce el nacimiento del derecho. Ejemplo de este registro, ¿todos lo conocen? El automotor. ¿Quién te da el título? El registro. ¿Entienden? Hay una diferencia. Yo a él entonces le compro el Forcat. Hacemos boleto, si quiere notarial. Me da la llave, pongo el auto en mi cochera y a la mañana siguiente salgo a Santa Rosa de Calamuchita. ¿Soy dueño del auto? No, hasta que no lo inscriba. Soy propietario del auto, que para la señora que está barriendo la vereda es lo mismo, pero para usted y para mí no. Soy propietario, pero no dueño. Porque tengo un crédito contra él para que me haga la transferencia, que forma parte de mi patrimonio, pero no soy dueño porque el dominio no se conformó, porque falta el recaudo de la inscripción constitutiva. ¿Entienden cómo todo fue? Es decir, por supuesto. Entonces yo acá, con esto cierro de alguna manera una primera parte de la teoría general de los derechos reales, muy sustanciosa. A mí me resulta muy apasionante. ¿Ustedes lo notan? Tiene que vibrar el cuerpo, tienen que pasar cosas acá, en la zona del plexo solar. Sentí como un cosquilleo. Claro. Si no lo sienten, a estudiar tributario, ¿qué pasa? Pueden no sentirlo. El tema es que acrediten por lo menos conocerlo a esto del mismo modo. Eso es lo que va a ver. Y si no, tienen que hacer una especie de paneo para ver cuándo no estoy. Hay una especie de Schengen acá de cuando yo doy conferencias en el exterior. Pero bueno, en las mesas de examen. Espero que no sea así. Finalmente todos mis alumnos quieren que esté yo. No es lo mismo decir aprobé reales que aprobé nada. ¿Comprenden? Señores, hasta acá llegó mi amor. Buen fin de semana, buenas tardes. El último que hacen. ¿Eh?